En el ámbito de la fotografía digital es muy típico que la gente se plantee si usar Lightroom o Photoshop, como si fueran programas excluyentes, como si hubiera que usar uno u otro. Pero realmente estos dos programas se compenetran perfectamente y es justamente su buena integración uno de los principales motivos para plantearnos el uso de Lightroom dentro de un flujo de trabajo de fotografía digital. Si no lo sabíais, no os preocupéis porque ahora mismo os lo voy a contar. Además he preparado un diagrama increíblemente sofisticado que no dejará lugar a ningún género de duda. Esto va a ser prácticamente una superproducción. Preparaos porque comienza el rodaje. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Saludos terrícolas, mi nombre es Carlos Oliveras y en este vídeo vamos a ver todo lo relacionado con la conexión entre Lightroom y Photoshop. Pues como decía hace un momento, este es precisamente uno de los motivos para usar Lightroom. Para aclarar conceptos he preparado este diagrama. Sé que su extrema sofisticación puede desconcertaros, incluso aturdiros, pero es muy sencillo. Como veis, Lightroom y Photoshop sirven para tareas distintas y se solapan en la parte del revelado RAW, lo cual he representado aquí con el color rojo. Revelado RAW que el Lightroom realiza en el módulo Revelar, cuántas R's, y Photoshop realiza a través de Adobe Camera Raw, ACR. Pero, aunque la interfaz del módulo Revelar y de Camera Raw en Photoshop sea distinta, en realidad son lo mismo, es el mismo motor de Adobe Camera Raw ACR con un chasis diferente, por así decirlo. El truco más viejo del mundo, vamos. Por ejemplo, la actual versión de Camera Raw, la 8.3, se corresponde con la versión de Lightroom 5.3, como podemos ver si vamos al menú Ayuda y hacemos clic en Acerca de Lightroom. Además, aquí al final, si os fijáis, hay un agradecimiento especial para mí, su cliente favorito. O a ver si se lo ponen a todo el mundo. Bueno, es muy conveniente tener actualizados Lightroom y Photoshop, de modo que la versión de Camera Raw de ambos coincida, o como mínimo que la de Photoshop sea igual o más nueva que la de Lightroom. Por tanto, desde Lightroom podemos hacer lo que haríamos en Camera Raw, pero cuando queramos entrar en Photoshop, como si viniésemos de Camera Raw, tenemos que pulsar botón derecho en la foto y elegir Editar en Photoshop. Este mecanismo permite que Lightroom y Photoshop trabajen de forma combinada con un mismo documento. Esto lo he representado en el dibujito con estas flechas tan ilustrativas. Y bueno, pues si por mí fuera terminaría aquí el tutorial, pues yo creo que este elaborado diagrama es prueba más que suficiente de lo que he dicho. Pero si no hay más remedio, vamos a verlo con un caso práctico. Utilizaremos esta fotografía RAW como ejemplo. Esta imagen es cortesía de Fotolia. En la descripción del vídeo dejaremos el enlace para quien la quiera adquirir. En este caso tengo la fotografía como RAW en el formato DNG. Por cierto que yo digo RAW, pero quien quiera le puede llamar RAW. Yo solamente digo RAW para que se note que he estudiado un poco de inglés y que a veces incluso entiendo la letra de las canciones. Bueno, como veis ya tengo esta fotografía importada en Lightroom y ahora voy a hacerle algún ajuste de revelado. El fondo parece blanco, pero si pongo el fondo de Lightroom en blanco, haciendo clic derecho aquí, veréis cómo realmente no lo es. Tampoco necesito que sea un blanco perfecto, pero al menos intentaré que no se note tanto la diferencia, aunque también puede que cambie de idea luego, ya lo veremos. Así que me voy al módulo Revelar, oculto los paneles que no necesito para tener más espacio y con el pincel de ajuste que selecciono aquí arriba voy a pintar sobre el fondo. Para que sea más fácil activaré la máscara automática haciendo clic en esta casilla. De este modo los contornos se discriminarán automáticamente, o también puedo pulsar la tecla A para activar la máscara automática. También voy a marcar la superposición de máscara haciendo clic aquí, o bien pulsando la tecla O. Primero pintaré la máscara y luego ya aplicaré los valores del ajuste. En Camera Raw esto no se puede hacer, nos obliga a darle primero unos valores, pero aquí por suerte podemos primero marcar la zona y luego darle unos valores. Voy pintando con un poco más de cuidado en los contornos, ya que la máscara automática funciona muy bien, pero milagros no hace, y cuando me hace falta, mantengo pulsada Alt u Opción en Mac para pasar momentáneamente al pincel de borrar y corregir aquellas zonas donde me haya pasado. Cuando borro, puedo usar también la máscara automática para borrar detectando bordes, pero el pincel de borrar usa sus propios ajustes, así que es posible que al pulsar Alt u Opción veáis que la máscara automática no tiene la marca puesta. Si así fuera, mantened pulsada Alt u Opción y marcad la casilla de máscara automática, también en el mismo lugar, si queréis usarla también cuando estéis borrando. Y recordad que mientras pintáis podéis usar la rueda del ratón, si es que estáis usando ratón,
para cambiar el tamaño. Yo prefiero usar ratón en este caso a tableta gráfica porque el flujo va vinculado a la presión y no me gusta esta forma de funcionar. Además de que los controladores que utilizo tienen bastantes problemas con Lightroom, entonces no puedo usar aquí la tableta gráfica. Bueno, cuando termino oculto la superposición de la máscara y subo la exposición. Así está bastante bien, pero he pensado que esto del fondo blanco es un poco aburrido, así que lo que voy a hacer es dejar la exposición como estaba y ajustar el balance de blancos para darle un tono azul al fondo. Luego puedo intensificar este tono con el ajuste de saturación y para rematar la faena vendré al panel de efectos y le aplicaré un viñeteado a la foto de 30 unidades negativas. Genial. Ahora quiero ir a Photoshop para escribir algún texto en el cartelito, así que pulso botón derecho, editar en Photoshop CC y la foto se abre en Photoshop con los ajustes aplicados, pues como veis el fondo está coloreado y se nota el viñeteado. Además, prestad atención a la pestaña del documento. Sigue indicando que el nombre de archivo tiene una extensión RAW. En este caso era DNG, pero podría ser un CR2, un NEF, una RW, un ORF, etc., según la cámara que haya generado el archivo. Como sabéis, los archivos RAW son archivos que no se modifican. Por tanto, no es que el DNG se haya modificado, ya que aquí lo vemos con cambios, sino que Photoshop ha recibido ese archivo original RAW y los ajustes de Lightroom y los ha aplicado. Como que Lightroom y Photoshop hablan el mismo idioma a través de Camera Raw, como ya comenté antes, y como además tengo la misma versión de ambos, la 8.3 en este caso, no ha hecho falta crear un archivo nuevo o un archivo intermedio. Además, daos cuenta de que la foto está en el espacio de color Profoto y en el modo de color de 16 bits. Luego veremos el porqué, ya que esto no es casual. Bien, ahora voy a añadir un texto al cartel que además nos ayudará a reconocer la foto editada y diferenciarla de la original. Con la herramienta texto, atajo tecla T, escribo editada en Photoshop CC. Pulso Control T o Comando T para acceder al modo de transformación libre, que los alérgicos a los atajos podrán encontrar en el menú editar. Roto, reposiciono y redimensiono un poco el texto y acepto. Atención porque ahora voy a guardar, lo cual puedo hacer yendo a Archivo, Guardar o, como voy a hacer en este caso, pulsando el atajo Control S o Comando S. Lo pulso, se guarda y mirad lo que ocurre con el nombre del archivo en la pestaña del documento. Se ha convertido en TIFF. Esto significa que ahora sí que se ha generado realmente un nuevo documento en el disco duro. Pero, ¿por qué TIFF y por qué Profoto de 16 bits? Cierro el documento en Photoshop y vuelvo a Lightroom para explicar este enigma. Por cierto, fijaos, Lightroom ha detectado el nuevo archivo y nos lo muestra en la tira de imágenes de la parte inferior junto al RAW original y en la zona de contenido. Lightroom estaba pendiente de que pudiera aparecer un nuevo archivo, ya que le había enviado un documento a Photoshop y cuando lo ha detectado automáticamente nos lo ha incorporado al catálogo actual. Bien, pues vengo a las preferencias para responder la pregunta que nos hacíamos hace un momento y encuentro que en la pestaña de edición externa se encuentran los valores de espacio de color y bits que se han aplicado a mi archivo RAW al enviarlo a Photoshop. Y también encuentro el formato en que se ha guardado desde Photoshop, el formato de archivo, en este caso TIFF. Por tanto, de nuevo, como podéis ver, la comunicación entre Photoshop y Lightroom es tal que no solo Photoshop es capaz de interpretar los ajustes de revelado de Lightroom, sino que incluso Lightroom le ha indicado a Photoshop cómo debía guardar el archivo. Hasta aquí la cosa parece muy fácil, de hecho lo es, pero la confusión para mucha gente aparece cuando envían a Photoshop un archivo que no es un RAW. En ese caso, el proceso cambia ligeramente. Para verlo mejor, voy a pasar esta fotografía, el TIFF, a blanco y negro. Para no entretenerme demasiado y no desperdiciar mi talento, simplemente pulsaré la tecla V, que es un atajo para pasar la foto a blanco y negro, sin más. Además, la tinta de color está muy cara y no queremos imprimir por encima de nuestras posibilidades. Y el papel tampoco anda barato, ahora que pienso, así que voy a recortarla un poco para cumplir con los criterios de austeridad que están tan de moda en Europa. Bueno, tonterías aparte, simplemente quiero que se note que he editado el resultado de Photoshop con ajustes de Lightroom. Por tanto, lo que veo aquí, ahora, en la pantalla, lo que tengo aquí es una combinación del TIFF original, que en el disco duro sigue estando inalterado, en color y sin recortar, y del ajuste de blanco y negro aplicado en Lightroom.
Bien, supongamos que ahora quiero cambiar el texto, ¿no? Imaginemos que un cliente o un familiar o un cliente familiar, el peor de los casos posibles, ha cambiado de idea. Es una hipótesis totalmente descabellada, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir esto en la realidad? Pero supongamos que alguien cambia de idea y ahora tengo que modificar el texto, para lo cual quiero abrir la imagen en Photoshop. Pero ahora, cuando pulse botón derecho y elija editar en Photoshop, me van a aparecer unas opciones que antes no veía. ¿Por qué? Pues porque antes abrí el RAW, y como sabréis, un archivo RAW no se puede modificar. Por tanto, se abrió directamente como copia con ajustes, no había otra opción, y por eso Lightroom no dijo ni pío ni preguntó. Pero lo que tenemos ahora aquí es un TIFF, y aquí sí que podemos elegir, con un TIFF, con un JPEG, con cualquier archivo que ya esté interpretado. Podemos elegir concretamente entre estas opciones: mandar a Photoshop una versión del TIFF con los ajustes aplicados, es decir, se creará un nuevo archivo, una nueva versión, o bien, la del final, enviar simplemente el TIFF original tal como está en el disco duro. La opción del medio abre una copia del original, una copia sin ajustes, y bueno, yo pienso que normalmente os interesará la última y a veces la primera. Si elijo la primera opción, para que veamos lo que hace, y acepto, mirad qué ocurre cuando la imagen aterrice en Photoshop. Efectivamente, se abre el TIFF con los ajustes de Lightroom aplicados, pero claro, aquí se ha fusionado todo y he perdido mi capa de texto editable. Esto no es lo que quería, así que cierro sin guardar. Vuelvo a Lightroom, vuelvo a darle a editar en Photoshop y esta vez le digo que me abra el archivo original. Y ahora, al entrar en Photoshop, tengo mi imagen original en color, sin el recorte y con las capas editables. Esto es justo lo que quería, porque así puedo reeditar el texto. Voy a modificarlo y ahora le pondré reeditada en Photoshop y lo ajusto un poquito para que encaje bien. Y también cambiaré el color del texto, que voy a dejar de color rojo. Bueno, ahora guardo con archivo guardar o control S, comando S, y fijaos que el nombre del archivo es el mismo, por tanto he modificado mi archivo original, mi TIFF original. Cierro el documento en Photoshop, vuelvo a Lightroom y mirad, Lightroom ha detectado que el original ha cambiado y le ha reaplicado los mismos ajustes que teníamos, el blanco y negro y el recorte. Es como si los ajustes se hubieran quedado en Lightroom esperando el regreso del TIFF, por así decirlo, el retorno del Jedi o del Jedi, como se dice ahora. Por tanto, como podéis ver, esto nos ofrece un flujo de trabajo o un circuito de trabajo muy cómodo en el cual podemos realizar el revelado RAW en Lightroom, enviar la foto a Photoshop para hacer cosas más complejas o simplemente cosas sencillas que no se pueden hacer en Lightroom y de vuelta en Lightroom rematar la faena con algún ajuste extra. Por ejemplo, aquí no me comprometo de forma definitiva con el recorte final o el blanco y negro. Ahora podría sencillamente volver a dejarla en color pulsando la tecla V o bien modificar el recorte viniendo al módulo revelar y seleccionando la herramienta de recorte o pulsando la tecla R para acceder directamente a esta herramienta. Pero la integración de Lightroom y Photoshop va más allá de simplemente coger una fotografía con ajustes RAW e interpretarlos. Podemos hacer más cosas relacionadas con Photoshop. Para demostrarlo, vuelvo al archivo original, mi RAW en DNG, y ahora con botón derecho le digo abrir como objeto inteligente en Photoshop. Esto es otra opción que nos permite que Photoshop reciba un objeto inteligente de cámara RAW. Ya lo tengo aquí y ahora si hago doble clic en él para abrir cámara RAW, veréis que, aunque la interfaz es diferente, como os dije antes, contiene los mismos ajustes que yo le había aplicado en Lightroom, tanto los del pincel de ajuste, como podemos ver aquí, como por ejemplo el viñeteado. Y por supuesto podría modificar estos parámetros a mi gusto y aceptar para ver los cambios en Photoshop. Aquí están los cambios. La tecnología del siglo XXI es francamente increíble. Bueno, cierro sin guardar, pues solo era un ejemplo, y vuelvo a Lightroom. Otra opción muy interesante es la que nos permite abrir directamente varias imágenes como capas en Photoshop. Por ejemplo, aquí tengo estas dos imágenes. Esta es la misma imagen de Fotolia que ya hemos visto antes y esta es una fotografía tomada por mí. Para abrirlas en un mismo documento de Photoshop, selecciono ambas haciendo clic y control clic o comando clic, pulso botón derecho y elijo abrir como capas en Photoshop. Ahora espero un momentito para que las imágenes se abran en Photoshop y aquí las tenemos, efectivamente, dispuestas ordenadamente en capas. Solo son dos fotos, pero podrían ser más. Esto viene la mar de bien cuando uno quiere hacer algún montaje o simplemente combinar distintas partes de dos o más tomas. Por ejemplo, aquí voy a reposicionar a la chica y crearé una selección con la herramienta de selección rápida. Es fácil ya que el fondo es blanco y por tanto
contrasta bastante bien. Ahora uso la selección como máscara y como la máscara no es perfecta, hago clic aquí para perfeccionar el borde, aumentando el radio, encogiendo un poco la selección y también voy a pintar o borrar el perfeccionamiento en alguna parte. Ahora acepto para salir de aquí, guardo el documento y lo cierro. Y encuentro mi montaje que ya ha sido detectado como un nuevo documento en Lightroom. Ahora, para rematar la faena, de nuevo desde el módulo Revelar, voy a añadirle a la imagen un filtro radial, que es una novedad de Lightroom 5, para crear una especie de viñeteado descentrado. Lo trazo por aquí, le doy la forma que me interesa, ahora le pondré el valor, y le voy a dar un valor de -2 pasos. Corrijo un poco la forma, así está mejor, y ya puestos puedo venir al panel HSL y cambiar el verde de la camiseta. Se me está ocurriendo una idea de negocio, amigos. Voy a pulsar Ctrl+E o Comando E, que es el atajo para editar en Photoshop, voy a elegir original y voy a añadirle un texto, ya tengo aquí la imagen, voy a añadirle un texto a la imagen, así, estará bien, y voy a añadir también una nubecilla aquí. Primero la dibujo y ahora la transformo, la coloco y bajo un poquito la opacidad de la capa. Guardo, vuelvo a Lightroom y aquí tengo la semilla de mi futuro negocio. Se presta además a hacer chistes con lo de poner el precio por las nubes, pero me abstendré de hacer bromas porque es demasiado elemental para mi humor inteligente. Y la cosa no termina aquí. No lo voy a hacer para no alargar el tutorial, pero si quiero crear una panorámica en Photoshop o un HDR, desde Lightroom también tengo la opción de enviar un grupo de fotos a Photoshop y que directamente se cree la panorámica o el HDR, lo cual resulta muy cómodo en vez de tener que abrir las fotografías individualmente o a través de otras opciones. Por tanto, como decía al principio, no se trata de usar Lightroom o usar Photoshop. Ambos programas se articulan sobre Camera Raw como punto de unión y es precisamente la buena integración del uno con el otro lo que acaba siendo una ventaja en sí misma. Evidentemente, y para que esto no quede como un cuento de hadas, hay que tener en cuenta que trabajar en Lightroom supone menos libertad que hacerlo directamente desde Photoshop o Bridge y Photoshop, ya que en Lightroom estamos siempre atados, entre comillas, al catálogo y tenemos que importar las fotos a ese catálogo antes de poder hacer nada con ellas. Pero si trabajamos de forma habitual en este circuito de ajustes RAW, ajustes Photoshop y quizá ajustes RAW finales, yo pienso que este método, a la larga, compensa de sobras. Y una última ventaja, vale la pena recordar que en Lightroom no se crea el archivo final hasta que empleamos la opción de exportación. Es decir, esta versión de la fotografía realmente no existe como archivo final fuera de Lightroom hasta que yo decida crear ese archivo que combinará el archivo original más los ajustes de Lightroom, yendo a exportar y eligiendo aquí los parámetros deseados para esa exportación en concreto, o bien eligiendo uno de los preajustes que tenga creados de antemano, con lo que se creará, por ejemplo, un JPG o lo que sea. A todo esto, por supuesto, yo seguiré teniendo aquí mi máster, por así decirlo, y podré volverlo a editar en Photoshop o simplemente venir al panel Historia del módulo Revelar, que es otra de las ventajas de Lightroom, lo fácilmente que puedo recorrer el historial de ajustes, y modificar, si quiero, los ajustes que le he aplicado y volverla a exportar o hacer lo que quiera. Por eso, mi flujo de trabajo favorito es el método del bocadillo. Lightroom es como el pan al principio y al final, y Photoshop es el relleno que va en medio. Esto suena a cachondeo, pero me parece que Martin Evening, que es un tío muy serio, emplea este mismo símil del bocadillo, o sándwich, como dice él, en alguno de sus libros. Bueno, con esto del bocadillo me ha entrado hambre, así que va a ser mejor que lo deje aquí. Además, esto es inhumano, tener a alguien aquí tanto rato haciendo un tutorial, por favor. Aunque me lo he pasado bien, también es verdad. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención, a Fotolia por la imagen y, por supuesto, al resto del equipo Conecta por su apoyo. ¡Hasta otra, calamares!